Mis hermanos de la fe de nuestro Señor Jesucristo, presentes y los que nos contemplan desde sus pantallas, paz a vosotros. Sean todos ustedes bienvenidos, pueden tomar sus asientos, gracias. Bonitas clases, hermanos, que estamos tomando, ojalá no las consideremos solamente en este lugar. Yo solo estaba pensando en la conclusión, y algunos de ustedes me conocen, que soy muy sentimentalista. Estaba pensando en mi participación y que no fuera yo a tener esa actitud, ¿verdad?, de sentimiento. Y pues Dios es tan grande que nos presta la vida. Antes de tiempo, con esta alabanza, nuestro hermano superintendente me hizo, hermanos, pensar en la grandeza de nuestro Dios, en su poder, en su amor, en su fidelidad. Y pues no me pude contener. Voy a tratar de superarlo y compartir este tema, hermanos, ya que es prácticamente un complemento de la clase o un aditivo. Decía nuestra hermana, lo vemos también, lo comparto con la clase anterior, y si nos damos cuenta, con todas las clases que vienen en este cuaderno, hermanos, muy sencillas, dice un hermano, pero muy edificantes. La pureza, hermanos, de nuestros corazones es el título de este pequeño tema. Me toca recortar tiempo, es que voy a tratar de darme a entender. Y todos sabemos que la creación, el propósito de nuestro Dios fue perfecto, y siempre ha sido perfecto y será perfecto. Crió al hombre y a la mujer y les dio potestad sobre todas las cosas. Y les dijo que iban de ellos a hacer, como decimos nosotros, de las suyas. Prácticamente tenían la bendición plena del Padre Celestial. Y pueden hacer y deshacer y comer de lo que ustedes gusten, pero menos de este árbol, menos de este fruto, porque si lo hacen, van a padecer, van a morir. Mas sin embargo el maligno le dice a la mujer, no te creas, lo que tu Dios quiere es que no sepas las cosas buenas y las cosas malas. Una de las pocas verdades que el Satanás dice. Y ciertamente la mujer cayó, hermanos, en la codicia del fruto, porque dice que era delicioso, codiciable para comer. Y come. Y le da a su compañero. Y es ahí, hermanos, en donde la pureza del corazón del humano entra y se propaga. Entonces hay hermanos, una labor muy digna. Esta pureza de nuestros corazones tiene que ser esmerada, porque como humanos, hermanos, nos falta mucho que hacer al respecto, porque la impureza que viene entrando al corazón es grave, es dura, es despreciable, es terrible. Algunos de nosotros hemos visto alguna vez algún pordiosero,
o a alguno que se ha metido en las drogas, que está completamente decepcionado. ¿Cómo se mira? A mí me ha tocado ver muchos, hermanos. Ahí en el centro de México, donde yo vivía, había bastantes, hay bastantes. Y se ve aquella persona indeseable. Pero ante los ojos de nuestro Dios, nuestros corazones impuros, hermanos, son más indeseables todavía. Por eso nos tenemos que, decía alguno de nuestros hermanos, tenemos que apreciar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y no venir a las casas de oración solamente a cumplir, sino debemos de hacerlo por amor, para purificar nuestros corazones. Les voy a pedir, por favor, que tomen sus Sagradas Escrituras. Antes de iniciar, hermanos, le voy a pedir a uno de mis hermanos que me ayude a leer. Más bien es parte del inicio, ¿verdad? Ya que les hablé, hermanos, por dónde entra el pecado. Posteriormente se va proliferando, creciendo, ¿verdad? La humanidad, en donde posteriormente se encuentra por la misma, ¿verdad?, secuencia, la humanidad, tanto aquellos que son, hermanos, parte del pueblo de Dios, o más bien hijos de Dios, y aquellos, hermanos, que van entrando, van teniendo esa impureza. En Génesis capítulo 6, verso 1 y verso 2, si alguien lo tiene, por favor, me puede ayudar a leerlo. Sí, hermano, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Amén. Amén. Para iniciar, hermanos, voy a enfocar este tema precisamente en eso. No es que exclusivamente se vaya a tratar de eso, ya que la impureza, hermanos, abarca mucho. Pero dice que, hermanos, ya que se iba creciendo la humanidad, había hombres y mujeres, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre ellas, dice el verso 3, y dijo Jehová, no contentará mi espíritu con el espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, en estos versos que nos leyó nuestro hermano, vemos, hermanos, que hay dos tipos de personas. Aquellas que desafortunadamente por esa ocasión han tenido o hemos tenido en ese tiempo, muchos de nosotros, ¿verdad?, ese corazón impuro. Pero dice que los que estaban apreciando, hermanos, los que eran hijos de Dios, ponían sus ojos en esas mujeres impuras y tomaban de ellas para tomarlas como mujeres. Dice el verso 6, capítulo 6, del verso hasta más adelante, 5 y 6, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces nuestro Dios dice que se miró y se da cuenta que esto, el pensamiento, o sea, la corrupción de los hombres era tremenda, era mala. Solamente se dedicaban pensando en el mal. Y dice el verso 6, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y púsole en su corazón. Cuando vemos en el verso 5, cuando dice, habla de al final, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí nos debemos de dar cuenta, hermanos, que nuestro Dios en nuestros órganos corporales puso entre nuestro pectoral un miembro que se llama corazón. Mas sin embargo estamos viendo en este verso que al corazón que se está refiriendo, hermanos, es al de nuestra mente, dice al final. Y dice, lo comprobamos en Eclesiastés, si alguno tiene el libro de Eclesiastés. Se me fue el capítulo, el versículo, si alguien me puede ayudar, hermanos. ¿Perdón? 7:21. Si me ayudan los hermanos Lázaro, por favor, a leerlo. Gracias, hermanos. 10:2 es el que traía yo. Pero puede leer, hermano, gracias. El 29. Sí. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Y el 10:2, por favor. Nuestro Dios hizo al hombre recto, mas después de esa ecuación, hermanos, cada quien fuimos buscando nuestras propias cuentas, porque todo lo que salía de nuestro corazón dice que era completamente dedicado al mal. El verso 2 del capítulo 10 dice así: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Amén. Amén. El corazón del sabio es lo que siempre está pensando en la rectitud, en la grandeza, en la misericordia del Dios Todopoderoso. Mas el del necio solamente en los errores, en la maldad. Y este pequeño tema es para reivindicarnos, hermanos, para consagrar nuestros corazones, para limpiarnos, para retraernos de todas esas cosas que desde la antigüedad se vinieron dando. Recordemos esas ciudades que también nos las mencionó nuestro hermano, que por esa misma maldad han sido destruidas. Cuando cae el diluvio, sus pensamientos, sus actitudes eran equivocadas. Dice capítulo 13 de ahí mismo, de Génesis, capítulo 13, verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Habría maldad, habría un corazón corrompido, hermanos, en gran manera, y eso a Dios no le agradaba. Por eso había necesidad, hermanos, o hay necesidad de que nos reivindiquemos escuchando la palabra de nuestro Dios, para dejar esta maldad, esta perversidad, sobre todo, hermanos. Esto que vivieron estos pueblos y sus alrededores era nefasto ante la presencia de nuestro Dios, ya que dicen las Escrituras que ellos se dedicaban, hermanos, a vivir sus vidas en deshonestidad, en impureza,
Se olvidaban, hermanos, de la misericordia, del amor de Dios. Dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolos en cenizas y poniéndolos por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Estas cosas sucedieron para un ejemplo, hermanos, para toda la humanidad. Consecuencias terribles para los que caemos, hermanos, en la desobediencia, en la deshonestidad, en adulterio, en fornicación, en idolatría, en pleitos. Dice, vamos a ver en San Mateo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 7, ya que, hermanos, algunas denominaciones inclusive ya no quieren atender lo que estamos viendo en nuestro cuaderno, los mandamientos de nuestro Dios. San Mateo capítulo 5, verso 27 y 28. Refiriéndose a uno de los mandamientos de Dios eterno. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. San Mateo capítulo 5, 27 y 28. Amén, gracias, hermano. Para los que vamos conociendo, hermanos, la luz, la verdad, nuestro Señor Jesucristo no viene y dice, no, yo no vine, dice uno de los versos que nos hemos incluido en algunas ocasiones, no vengo a abrogar, yo vengo a cumplir. Y uno de los mandamientos de nuestro Dios al respecto dice que no debemos de adulterar. Mas sin embargo dice, yo veo que la maldad del hombre es grande y tiene que haber conocimiento que no solamente para entrar en el coito, entrar en la carnalidad, vienes adulterando cuando entras a un hombre ajeno, a una mujer ajena. Tienes que saber que solamente con mirarlo, desearlo, estás adulterando en tu corazón, estás contaminando tu ser entero, tu mente. Y eso nuestro Dios, hermanos, nos lo pone más bien en sus escritos divinos, para que nos reivindiquemos, porque nosotros como humanos, y muchas veces conociendo la palabra de nuestro Dios, caemos en errores semejantes. Y algunas veces pues decimos, no, pues que yo no tengo nada que ver. Yo solamente, pues, miro el internet. Yo solamente veo pasar. Y es posible, hermanos, es posible que los hijos de Dios podamos mirar. ¿Y por qué no contemplar, verdad, a un varón fuerte, bien formado, a una mujer simpática, bien arreglada, pero que nuestra mente no llegue a corromperse, a llegar a desearla? Porque entonces, hermanos, entramos en esa impureza que a Dios no le agrada, que a nosotros no nos beneficia, mucho menos si cometemos esos actos.
Vemos en Primera de Corintios que nos dice este santo Pablo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 5, verso 22. Perdón, segunda de Timoteo, vamos a ver primeramente. Si alguien lo tiene y tiene el micrófono cerquita o se lo puede llevar, me puede ayudar por favor a leer para ahorrar un poco de tiempo. Gracias de antemano. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Sí, hermano. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Amén, gracias. Hay que huir de esas situaciones. Ya que hemos atendido a la palabra de nuestro Dios, ya que nos da la oportunidad de ver la luz, hay que purificar nuestros corazones, hay que limpiar nuestra mente. Cuando cosas semejantes, hermanos, vayan pasando. Decía hace, parece que ayer, hermano, hay que ponernos en comunión con nuestro Dios, porque somos humanos. Somos humanos, hermanos, y cuando estas cosas, el Satanás nos llega a hacer querer caer, si estamos débiles, vamos a caer. Pero si estamos en comunicación con el Dios eterno, vamos a permanecer en esa pureza, en esa limpieza que Él quiere de nosotros. Vamos a ver, ahora sí, segunda de, ¿qué les dije? Segunda de Corintios, segunda de Timoteo, ¿es la que leímos? Bueno, ahorita vamos a ver primera de Timoteo. Dice mi hija, apunta de las palomitas para que no los pierdas. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Sí, hermano, gracias. No impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Amén. Conservémonos puros, una mente limpia. Y cuando estas circunstancias, hermanos, estén en nuestro frente, hay que evitarlas. No hay que ser acuerdos. Dice, no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en pureza, consérvate limpio, aclara tu mente, háblate a ti mismo y dice, yo soy de Cristo, todo esto ya lo debo de dejar. Efesios capítulo 5. Versos del 1 al 4. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Tenemos que ser imitadores de Dios. Al principio les comunicaba, y todos lo sabemos, que Dios es pureza, Dios es perfecto, Dios es amor. Dice el verso 3,
pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ahora somos, hermanos, parte del pueblo de Dios, donde se nos invita a apartarnos de la maldad en general, para vivir en santidad, en pureza, en limpieza. Ni debemos de tener palabras torpes, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo eso, hermanos, lo debemos de olvidar, porque ahora somos cristianos, porque ahora somos el pueblo de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es primera vez que lo escuchamos, lo estamos comprobando. Si nosotros vivimos en esas disoluciones, no tenemos oportunidad de la salvación que Cristo puso en el sacrificio de su Hijo amado, y mucho menos de presenciar al Dios eterno. No nos conviene, dice el verso, retirémonos de esas idolatrías, de esos hábitos. No nos conviene, hermanos. Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 11: Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Al principio les decía, hermanos, que íbamos a tomar un poco, ¿verdad?, hablando de las atracciones, voy a decir, sexuales, de la impureza, ¿verdad?, de la fornicación, de la idolatría. Mas sin embargo les dije, abarca mucho más. Y es aquí, hermanos, donde estamos mirando todo lo que a Dios no le agrada, ni la idolatría, ni la fornicación, ni la avaricia. No dice, hermanos, que pues si desafortunadamente mi hermano, mi hermana, mi primo viven esa vida, que deje de hablarles. Lo que se entiende en estos escritos es que no comunique con ellos en estas malas obras, porque nuestro servicio a Dios, lo hemos venido diciendo últimamente, debe de ser íntegro. Nuestro corazón debe permanecer en pureza concreta. Muchas veces la convivencia, hermanos, con estas personas, ya sean familiares o amistades, nos llegan, hermanos, a hacer caer en el error. Dice en Gálatas vamos a ver Corintios, una vez más, 1 Corintios capítulo 15. Si alguien tiene el verso, déjenme ver porque parece, lo veo muy grande el número. 1 Corintios capítulo 15, si llega.
No llega. Sí llega. El versículo lo vi muy amplio y dije, no puede ser así. El verso 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos equivoquemos, no podemos decir, no, pues si yo ando aquí y allá con estas personas, pues no me va a pasar nada. Llega, hermanos, nos puede llegar a corromper nuestras buenas costumbres. Dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Hay personas a nuestros alrededores que no conocen a Dios. Debemos de tratar, hermanos, de evitar cuando estas circunstancias se viven con las amistades que no conocen a Dios. ¿Por qué? Dice un dicho que me supongo que muchos de ustedes conocen: el que con lobos se junta, ¿verdad?, a aullarse se enseña. Y sí debemos de estar muy fuertes, hermanos, para que esto no suceda. Yo sé que dentro del pueblo de Dios y dentro de su iglesia sí hay sinceridad y hay fortaleza. Pero hace unos pocos días le comenté a un ministro, el Satanás es astuto y la palabra de Dios lo dice. Satanás busca por una y otra forma. Dice, no, pero es que Satanás no existe. Me puso un poco como que no existe. Bueno, lo que quiere eso decir tal vez que mientras uno que esté con Dios, esté con Cristo, Satanás no es nada. Y eso lo tenemos que tener presente, hermanos. Satanás no debe de hacernos mella en ningún momento, porque nosotros estamos destinados a reservar. Nuestro Dios nos ha reservado, hermanos, para recibir sus bendiciones. Dice nuestro Señor Jesucristo una vez en San Mateo capítulo 5, verso 8. San Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es amor. El Hijo de Dios nos dice, todos aquellos que permanezcan de corazón limpio, de mente pura, van a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad, hermanos, de recibir la promesa, la gran promesa de nuestro Dios, la eternidad. Algo grandioso que no podemos, hermanos, no debemos de descuidar, no debemos de descuidar por ningún motivo. Hay recomendaciones por medio, vemos en el profeta Isaías, yo veo el reloj que son las 12:34, hermanos, así es que creo que tenemos mucho tiempo. Ya voy terminando. Les dije Isaías, capítulo 55, verso 7. Ya vamos a ir terminando. Isaías capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él y vuélvase otra vez.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay que, hermanos, si estamos cometiendo algo indebido, hay que dejarlo. Hay que volver con nuestro Dios. Dios es grande en amor, no tiene límite. Él nos puede perdonar. Pero si permanecemos en nuestros errores, grandes o pequeños, tenemos que tener mucho cuidado. Algo que ya tomamos en la clase, pero pues no quiero, hermanos, tomar más tiempo del debido para purificar nuestros corazones. Dice en Salmos, ¿alguien tiene Salmos capítulo 97? Salmos 97, verso 10. Sí, hermano, gracias. Fuerte. ¿Sí tiene 10? ¿No tiene? Oh. Amén. Si amamos, hermanos, si seguimos a nuestro Dios, los que a Jehová amáis, debemos de aborrecer el mal, debemos de detestarlo, debemos de retirarlo, no debemos de consentirlo. Él, hermanos, nos da el poder. Él guarda el alma, las almas de sus santos. Él nos da el poder, hermanos. De mano de los impíos nos ha de librar. Dice ahí mismo en el capítulo 24 de Salmos, a lo mejor alguien se lo sabe de memoria, verso 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Limpio. Amén, gracias. El limpio de manos, hermanos, y el que tienes corazón puro, claro, en observar los mandamientos de nuestro Dios, en obedecer. Dice ya para finalizar, Gálatas, cómo es que vamos a purificar nuestros corazones, y que lo vimos en la clase, ¿verdad?, en la parte final. Y cómo nos perjudica, hermanos, de todas estas detracciones que combaten nuestra pureza. Gálatas capítulo, vamos a ver primeramente, 5, del versos 16 al 21. Y dice las cosas antes sujetas. ¿Y estoy mal? Estoy en Efesios. Gálatas 5, del 16 al 21, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una y la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Retirémonos de todas esas cosas y de muchas cosas más que nosotros conocemos, hermanos, mas sin embargo limpiemos nuestro corazón, como dice más adelante. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien te recrimine, no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos de concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. De esta manera, hermanos, vamos a tener nuestro corazón limpio. Hay que evitar estas cosas porque esas no nos permiten heredar, hermanos, el reino del Creador. Su gran promesa. Nos promete muchas cosas, pero lo más bello, hermanos, es nuestra salvación, el sacrificio de su Hijo amado y la eternidad, que desde el principio Él promulgó para la humanidad. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.